Ahora damos paso al Chief Executive Officer of Nutrimentec, Dr. Oscar Leo. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. Ya después de una larga jornada voy a ser muy breve. Intentaré ser muy breve y explicar el trabajo que hacemos en Nutrimentec. Nutrimentec Tecnologías Alimentarias es una ingeniería, se dedica principalmente al sector agroalimentario, tocando desde productos principales, productos básicos, productos tecnológicos y extractos naturales, principalmente desarrollando la tecnología, desarrollando los proyectos integrales. Este modelo de proyectos que desarrollamos lo estamos implementando ahora mismo en distintas zonas, no solamente evidentemente aquí en Europa, sino también estamos trabajando en la India, estamos trabajando mucho en Latinoamérica y estamos arrancando, por así decirlo, con varios proyectos en África. Principalmente el tipo de desarrollo que realizamos va desde el punto de vista más básico, evaluando ideas, tratando de conectar clientes o empresas con las que estamos trabajando aquí en Europa con proveedores o actores de la cadena de valor en los países de origen, como puede ser la India, como puede ser Nigeria, como puede ser Guinea Conakry, como puede ser México, etc. De tal manera que evaluamos el tipo de productos, sobre todo más enfocado en asegurar esta cadena o esta producción agroalimentaria. Evaluamos cuál es el tipo de productos demandados en cada zona, con la base para llegar a construir o llegar a desarrollar una fábrica, una instalación que esté enfocada a ese tipo de productos, pero sin olvidarnos de cuál es la demanda internacional de productos de valor. Aquí se ha hablado mucho de agricultura, se ha hablado de colaboración. Evidentemente, en nuestra parte, en nuestro trabajo, está enfocado a crear un valor agregado, ¿no? Habitualmente, cuando desarrollamos un proyecto, hay distintas etapas, distinto tipo de productos a los que puedes llegar. Puedes obtener un producto simple, puedes producir una patata y vender una patata, o puedes producir almidón, o puedes producir almidón modificado o almidón hidrolizado, cuyo valor es superior. Esto está más enfocado a la idea de crear una moneda de cambio en la que ese producto pueda ser comercializado en otra serie de países, como en otra serie de zonas, como puede ser Norteamérica, como puede ser Europa, repercutiendo sobre los países productores esta riqueza que se puede generar. Evidentemente, esto pasa por lograr una buena asociación. Nosotros, evidentemente, las empresas con las que trabajamos aquí en Europa, grandes productores o grandes multinacionales, pueden llegar a desarrollar productos o desarrollar proyectos de forma individual o unitaria en cualquier país, pero nosotros siempre hemos pensado que la asociación asegura el éxito de todos los proyectos. En concreto, sobre todo y más enfocado a quizás países africanos, el colaborar o el plantear una asociación efectiva entre pequeños productores, pequeños agricultores, dado que pues hay que pensar que el 80% de los agricultores en África son pequeños agricultores, a través de asociaciones, a través de cooperativas, con el apoyo gubernamental de cada zona. Hay que también asegurar precisamente o afianzar la seguridad jurídica, la seguridad económica de todos los proyectos, sino evidentemente la inversión que puedan realizar empresas europeas en África se minimiza. Y evidentemente contar con estos consumidores finales, que son al final los que van a demandar los productos de calidad. El tercer paso, por así decir, de esta idea, después de haber
conseguido crear estos consorcios o crear estas asociaciones precisamente es el desarrollo agronómico y desarrollo industrial de los proyectos. Y aquí ya planteamos esta colaboración efectiva, no planteamos una alternativa entre Europa y África, en el caso concreto de nuestra empresa, sino una colaboración, una asociación. Con respecto al tipo de productos, dado el sector en el que desarrollamos nuestra actividad, principalmente estamos enfocados a productos como puede ser el almidón, como puede ser la harina, como puede ser azúcares, distintos tipos de azúcares, o productos edulcorantes, como pueden ser ahora, está también muy de moda y ha sido aprobado recientemente para su uso aquí en Europa, los esteviósidos a partir de la hoja de stevia, o aceites alimentarios, etcétera. Hay que tener en cuenta que cada país tiene una realidad totalmente distinta, tiene un tipo de productos implantados distintos. Aquí nosotros no trabajamos en implementar o en introducir nuevos productos totalmente distintos, dado que sabemos y conocemos que es muy complicado, sobre todo cambiar la filosofía y la mentalidad de un agricultor o de un productor a la hora de introducir nuevos productos, cambiar la mentalidad del gobierno a la hora de permitir el uso de nuevos productos, con lo cual esto también limita mucho el tipo de proyectos que desarrollamos. Evidentemente, una vez conocidos cuáles son los productos demandados o cuáles son los posibles productos que se pueden desarrollar, buscamos a los socios en cada uno de los países tratando de asegurar precisamente la viabilidad de estos proyectos, desde asociaciones o cooperativas, dado que a nosotros también nos facilita el poder trabajar con volúmenes suficientemente importantes para viabilizar las escalas de producción, el tipo de instalaciones, etcétera. Buscamos las empresas que demandan este tipo de productos que se podrían llegar a desarrollar aquí a nivel europeo, facilitando también su integración dentro de este tipo de proyectos, y evidentemente, por último, contamos con los distintos gobiernos o actores de la cadena de valor desde el punto de vista político o desde el punto de vista económico, que apoyen este tipo de proyectos, que financien este tipo de proyectos. Nosotros habitualmente trabajamos, sobre todo cuando estamos hablando de grandes proyectos, trabajamos con agrupaciones de inversión, empresas de capital riesgo, etcétera, a nivel nacional y a nivel internacional, que al final están apoyando estas soluciones. Y por último, y más en la línea de nuestra actividad, tratamos de implementar la mejor tecnología, la tecnología más eficiente, la más sostenible, etcétera. Desde el punto de vista tecnológico, nuestra empresa está centrada principalmente en la fabricación, el desarrollo de instalaciones, de transformación, de fabricación, pero eso no quita que dentro de nuestros proyectos estemos involucrando a toda la cadena de valor, desde la parte agrícola, sobre todo con colaboraciones locales, con colaboraciones a nivel de centros de investigación o laboratorios, que están enfocados en asegurar que las materias primas se están produciendo de la forma adecuada, que se están implementando las soluciones más eficientes a la hora de el uso eficiente del agua, la reutilización del agua, los mejores sistemas de irrigación. Como ejemplo, pongo un proyecto en el que estuvimos colaborando en Perú, en el que se logró la implantación de una planta, de una industria de producción de azúcar y producción de bioetanol en una zona totalmente desértica, en la que, gracias a una buena implementación del riego, al aprovechamiento de las aguas de producción, etcétera, se logró una producción por hectárea en caña de azúcar similar a las zonas más ricas del país. Esto mismo es algo que se puede implementar no en Perú, sino en cualquier país. Desde el punto de vista industrial, evidentemente, y en todos los proyectos, incluimos aspectos ya no solamente en la línea de producción o la línea de transformación,
sino independientemente del país o de la localización donde se vaya a desarrollar, aspectos como la sostenibilidad energética, aspectos como la sostenibilidad medioambiental y lograr el máximo control de calidad de los productos que se están generando. Esto, y específicamente en África o en zonas en las que tradicionalmente hemos tenido más actividad, en zonas más aisladas de Latinoamérica, es básico, porque sin lograr una ya no sostenibilidad energética, sino realmente el crear una isla totalmente independiente desde el punto de vista energético, la producción en muchas ocasiones no es viable, no es posible. No es posible tener una fábrica que esté parando 20 horas al día, que esté parando 18 horas al día porque no hay corriente eléctrica. Entonces, este aspecto de producción autónoma de electricidad, acoplando sistemas como el aprovechamiento de los residuos para la producción de biogás y generación de electricidad, el aprovechamiento de paneles solares, al final planteando la hibridación energética, o el planteamiento del uso de biomasas residuales para la producción de energía, es un aspecto básico que logra viabilizar este tipo de proyectos. Evidentemente, aquí ya entran en valoración las escalas de producción, y eso es algo que hay que tener también muy en cuenta, y está mucho más relacionado lo que es el concepto de escala, ya no solamente con la economía, como podríamos pensar aquí en Europa, sino con la logística. La logística es realmente un aspecto problemático y un aspecto muy importante a tener en cuenta. Y en este aspecto, por ejemplo, pongo como referencia un proyecto en el que colaboramos en India, donde se combinaba de forma bastante eficiente la producción agroalimentaria y la producción de energía, una planta de producción de bioetanol y almidón a partir de sorgo híbrido, que permitía con el mismo cultivo derivar un 30% aproximadamente del peso para un 25-30% para la generación de grano rico en almidón que se destinaba a alimentación, y el resto la caña del sorgo rica en azúcares de pequeña sacarosa, como puede ser una caña de azúcar, para la producción de bioetanol. En este aspecto la escala de planta era realmente pequeña. Aquí hablar de una planta de alcohol, estamos hablando de lo normal, son 200.000 metros cúbicos año, 300.000 metros cúbicos año. Allí no se pudo pasar de 15.000, 20.000 metros cúbicos año por los problemas logísticos. El transporte de la materia prima a esta fábrica realmente se prolongaba demasiado tiempo y perdíamos mucho rendimiento. Son aspectos que al final influyen en la selección, el desarrollo de estos proyectos que desarrollamos, ¿no? que planteamos. Desde el punto de vista medioambiental, evidentemente también es básico, y es básico considerar tratar de no generar ningún tipo de residuo, aprovechar al máximo este tipo de subproductos más que residuos generados en la transformación, en la producción, como estamos hablando de producción de biogás, generación de biofertilizantes a partir del digestato de este biogás, etcétera. De tal manera que al final estamos integrando todo esto con la propia producción, dado que nos permite reutilizar ese agua residual, algo que aquí en Europa quizás está mucho más limitado por normativa. Allí nos permite reutilizar este agua residual después de tratarla para el riego de los cultivos, incrementando de forma bastante eficiente la sostenibilidad y la productividad. Esto, bueno, pues lo he comentado ya, con lo cual podemos pasarlo. Y desde el punto de vista de infraestructuras, como comentaba, es uno de los aspectos que tenemos muy en cuenta a la hora de desarrollar los proyectos integrales en el sector agroalimentario. Sobre todo cuando estamos hablando de África, hay muchos países en los que realmente el transporte en carretera, el transporte marítimo supone actualmente un problema que no está solventado y que influye a la hora de definir el tipo de producto, el tipo de escala y el cómo llevar a transformar o cómo llegar a transportar estos productos resultantes hacia el mercado internacional. Y aquí es donde más influye
la asociación de los gobiernos o de las entidades locales en estos proyectos, sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo de nuevos puertos o el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte. Al final, y como conclusiones, de forma muy breve, para desarrollar de forma eficaz este tipo de proyectos, de estos proyectos de ingeniería, proyectos de fabricación, es importante incluir a todos los actores de la cadena de valor dentro de los mismos. No solamente considerar a quien está poniendo el dinero, dado que hay muchos aspectos que influyen en la viabilidad o en la eficacia y los buenos resultados de estos proyectos. Involucrar al productor de la materia prima, que es el que va a asegurar la viabilidad de la instalación a largo plazo. No podemos considerar inversiones únicamente pensando en un plazo de amortización de 2-3 años, porque realmente el riesgo en muchas ocasiones no se asume, no se llega a asumir por parte de las empresas europeas. Involucramos o siempre queremos involucrar a centros regionales o centros locales de investigación, porque facilita mucho la implementación o la mejora de los cultivos, enfocados más en estándares internacionales de calidad. Evidentemente, consideramos, y dentro de este tipo de proyectos incluimos a las ingenierías, o en este caso a nuestra empresa, a nivel de ingeniería, de desarrollo de las instalaciones, dado que hay que adaptar escalas, capacidades, producciones, tipo de productos a las necesidades locales y necesidades internacionales. Y evidentemente la parte de gobierno, que está más involucrado con facilitar las cosas, con ayudar a que no se ralenticen las cosas en exceso. Y desde luego hay aspectos que hay que tener en cuenta en este proyecto, en este tipo de proyectos en África o en países emergentes, como son los beneficios económicos y sociales, muy enfocados a que gran parte de estos beneficios queden registrados y queden fijados precisamente en esta población local. Y aquí ya entran aspectos técnicos, como puede ser el desarrollo de sistemas de district heating, que aporten energía, aporten calor, aporten gas para cocinar o aporten electricidad a pequeñas poblaciones que son se generan alrededor de este tipo de fábricas, de este tipo de instalaciones, principalmente por trabajadores agrícolas, etcétera. Porque al final lo que estamos logrando es no solamente generar riqueza, sino mejorar ámbitos de bienestar social, ¿no? Y evidentemente aplicar la filosofía del que todos ganen. Evidentemente tiene que ganar el inversor europeo, en nuestro caso las empresas que nos contratan o con los que estamos trabajando, que son los que demandan quizás los productos transformados. Tiene que ganar el productor de la materia prima y al final tiene que ganar también la sociedad en general donde se estén implementando este tipo de proyectos. Y esto es todo. Esto es un pequeño ejemplo del tipo de proyectos que desarrollamos. Estoy a su disposición para cualquier duda. Gracias.